Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina. Más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Bienvenidos, buenas noches. Entre nosotros y tres bloques distintos en esta noche que tienen que ver primero con la obra pública en la provincia del Chubut, con una mirada bastante local, pero que no podría ser demasiado diferente en el resto de la provincia del Chubut. La obra pública con diferentes variables, la variable estrictamente técnica, la variable moral y la variable política. Resultado final, obra pública de mala calidad, con muchas deficiencias, con muchos vicios en la misma, con sobreprecios y con graves problemas que durante la última semana evidenciaron algunos edificios de la ciudad de Esquel, que por supuesto no son nuevos, que no son atribuibles a esta gestión, que son edificios de anteriores gestiones, pero que se repiten en el tiempo y que tienen que ver con la política cuando mete la cola y que no reconoce cuestiones que tienen que ver estrictamente con la ciencia, con la física, con el arte de construir. Primer bloque del programa vamos a hablar de eso. Segundo bloque del programa vamos a estar hablando con una concejal de la oposición de la ciudad de Esquel, de la oposición en la provincia del Chubut y le toca ser de la oposición a nivel nacional. Silvana Sánchez Albornoz, peronista que analiza el gobierno de Tacheta, el gobierno de Torres y el gobierno de Milei. Y el tercer bloque del programa, un tema que atraviesa prácticamente a todos los argentinos y dice, y quien será nuestro invitado del tercer bloque del programa, para el año 2050 el 60% de la población mundial va a estar afectada por este problema, la obesidad. El doctor Damián Serebrinsky, mi amigo el doctor, estará con nosotros. Arrancamos este programa de Entre Nosotros. Entonces ahí es cuánto afecta al vecino al otro. Entonces el código de edificación hace una cuestión muy fácil, por ejemplo los techos. Los techos dicen no se le puede tirar agua al vecino. No se puede poner una ventana en la medianera para no interferir con la intimidad del vecino. Y está bien, está perfecto. Pero en algún momento nadie dice, che, ¿qué pasa si yo hago un edificio al lado de una casita? La parto en 10 pedazos. Entonces, lo que puede pasar. Lo que está pasando en muchos lugares. Hay muchos casos en Esquel que han construido edificios y casas antiguas que no tenían nunca un problema, ahora están rajadas. Al lado del hospital. Al lado del hospital, por ejemplo. Claro. Al lado del hospital. El nuevo edificio del hospital. El nuevo edificio, sí. Tenés 3 pisos de una construcción pesada al lado de una casa de una planta. ¿Qué puede pasar? El edificio ese pesado está afectando al edificio pequeño, preexistente, que no tenía problemas. Que no tenía problemas. Hasta ese momento. Exacto. Entonces, el estudio en suelo engloba un poquito una visión un poquito más macro. No es simplemente me traen una muestra, sí, tenés una arena de este tipo, una arcilla de este tipo, pero también qué hay al lado, qué querés construir. No es lo mismo un estudio de suelo para una casa de una planta que por un edificio de 5 pisos. Por los bulbos de presiones, no es lo mismo hasta dónde va a penetrar la alteración del suelo. Vos a lo mejor una casa de una planta puede alterar 2 metros. Un edificio de 5 pisos puede alterar 12 metros para abajo.
Entonces, si va a alterar 12 metros para abajo, necesitas saber qué hay en 12 Claro. metros para abajo. Este tema de la calidad y de los vicios, ¿Mm? especialmente en la obra pública, porque es por lo que te invité, Sí, los vicios y la calidad de la obra en la obra pública, pues en la obra privada, si yo construyo en mi casa y tengo un problema, me arreglo yo con el constructor, pago yo los costos. sí, El tema es que cuando hacemos una obra pública, los costos los paga sí. el contribuyente, Entre todos. claro, y el que contrató muy probablemente algún beneficio pudo haber tenido, si soy mal pensado, no por algo hay una causa Cuadernos o hay una causa Vialidad que tiene presa a una ex presidente de la Nación, ¿no? Sí. Por la causa Vialidad. Entonces, el ojo está puesto siempre en la obra pública porque es sinónimo de corrupción, es sinónimo de mala calidad, etcétera, etcétera. El tema en la obra pública, ¿por qué la obra pública tiene tan mala fama de mala calidad? ¿Y por qué la obra privada? O sea, ¿por qué los edificios públicos son los que tienen problemas en la calidad? ¿Por qué se rajan? ¿Por qué se parten? ¿Por qué se hunden? ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema político? ¿Es un problema moral? ¿Son los tres temas? ¿Están atravesados? Considero que son los tres temas y de esos tres temas hay una importancia prácticamente pareja en los tres. Tal vez el tema moral sea el menos influyente de los tres. Sabemos que esto de la corrupción ha pasado, no me queda duda que sigue existiendo. El tema de la cuestión técnica, tenemos inspectores que muchas veces no tienen los conocimientos necesarios. Pasa, sobre todo en el Estado, que la gente que tiene los conocimientos no quiere ir a trabajar al Estado porque los sueldos son paupérrimos. Nosotros, no te olvides que tuvimos un gobierno por 20 años que cuando daba un aumento decía los sueldos más altos le vamos a aumentar un 5%, al que menos gana un 25%. Entonces lo que fueron las pirámides salariales se fueron achatando. No se sintió la gente técnica idónea, no se sintió reconocida a través del salario, se han ido al sector privado o no ha habido la renovación suficiente. También va de la mano de la baja en la calidad educativa. Puedo dar fe de ello, yo soy profesor, soy docente en la universidad. Me tocan alumnos que son egresados de la secundaria y no saben mucho de matemática, por no decir casi nada. Está bien, pero ¿por qué el mismo constructor cuando construye un edificio público tiene problemas y cuando construye un edificio privado, aparentemente yo no escucho muchas quejas en los edificios privados? Y ahí tenemos la parte moral. Porque ¿La parte? La parte moral. Porque los edificios públicos afectan a más cantidad de gente. El edificio privado a lo mejor no afecta a tantas personas como por ejemplo una escuela. Entonces una escuela tipo debe tener 400 alumnos, son 400 familias que están afectadas. Un edificio particular a lo mejor es un solo propietario. Y como vos mencionaste, muchas veces se termina arreglando un trato entre privados. Es que si a mí me hace mal la casa, yo lo voy a ir a buscar y lo llevo a la justicia. Claro. Bueno, nosotros... Cuando la escuela está mal hecha, no hay nadie preso. Es muy raro que vaya preso alguien. Es que las culpas se van licuando y muchas veces pasa lo que nosotros hemos hablado en algún otro momento a través de alguna entrevista telefónica, se van licuando las culpas y ahí empieza a aparecer algo que es muy importante y que la gente lo está soslayando, que son las incumbencias profesionales. Tiene que saber todas las personas, toda la gente, todos los vecinos de Esquel, que al igual que otras profesiones, como por ejemplo los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores, incluso los maestros mayores de obra, tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal sobre las intervenciones que hacen. Es decir, que tranquilamente esto se encuadra en la figura de mala praxis. Hay malas praxis técnicas. Sí. En particular, yo como ingeniero soy responsable penal por 10 años de las obras que estén a mi cargo. 10 años. 10 años de responsabilidad penal. Por lo que vos firmaste. Por lo que yo me hago cargo a través de mi firma. Es decir, te pongo un ejemplo. Si yo calculo un puente y el puente viene pasando un camión o un colectivo, el puente se derrumba y se muere todas esas personas, yo puedo ir preso. Es por eso que nuestras profesiones están reguladas. Nosotros tenemos que actuar a través de una matrícula profesional. Son profesiones de alto impacto en el bienestar y en la seguridad de las personas. La ley por eso establece los colegios profesionales, que es lo que nos tendría que englobar.
y como te decía hace un ratito, nosotros tenemos responsabilidad penal por 10 años, pero responsabilidad civil, es decir, económica, por 20 en nuestras actuaciones profesionales. Y eso muchas veces uno se puede hacer responsable de estas actuaciones en la medida que tenga las incumbencias necesarias. No te extrañe que en muchas obras públicas pongan a un inspector que no tiene, primero, la idoneidad y segundo, no tiene las incumbencias, entonces te firma cualquier cosa. No digo que sea la mayoría de los casos, pero ha pasado. Entonces firman los certificados para que la empresa pueda cobrar y el día de mañana, cuando hay algún conflicto desde el punto de vista legal, no se lo puede hacer responsable salvo por usurpación de títulos. O ni siquiera, porque para usurpar un título tendría que firmar como ingeniero y sin embargo se ponen un ejemplo. Lo que está pasando en la municipalidad de Esquel, con las obras de pavimento, la firma un arquitecto, los proyectos no sé si lo está haciendo un agrimensor. ¿No tiene incumbencia para firmar? No. Las obras viales son actividades reservadas para la actividad de ingeniería civil, ingeniería en vías de comunicaciones o ingenieros viales. No lo digo yo, Sí. Esto, hay una resolución a través de muchos conflictos que hubieron a lo largo del tiempo entre distintas profesiones, que en el año 2018 el Ministerio de Educación de la Nación, que es el que rige a todas las universidades, sacó una resolución en la cual dictamina cuáles son las competencias exclusivas para cada profesión, qué puede hacer cada profesión y qué no puede hacer cada Está profesión. todo pautado, sin embargo, uno ve una ruta que está pavimentada o repavimentada y a los 3 años, 4 años la ve toda, Exacto. llena de baches nuevamente. Bueno, ahí a lo mejor en esos casos... ¿Qué falló entonces? ¿Falló la ingeniería o es un problema moral? Ahí puede ser que la cuestión legal, si le queremos llevar Porque la desde el punto de resistencia de los materiales, la granulometría, se estudia en la universidad acá, sí, en China. y en cualquier parte del mundo Y en da lo otros mismo, y uno en más otros uno, países dos. y en otros países las cosas funcionan. Entonces es un problema moral, ético, de corrupción. Altamente probable, o capacitación. Te pongo otro ejemplo. Me dicen a veces, no, lo que pasa que, suponte, en estos suelos es difícil construir porque es zona vallinosa. Y yo el otro día hablaba con vos por radio y decía, bueno, es zona vallinosa, pero ¿cómo hacen en Dubái, que construyen hoteles, no 5 estrellas, 7 estrellas, ¿no? El Burj Al Arab. Sí, sí. De Sí, uno de los edificios más altos del mundo. El más alto del mundo, tiene 800 metros de altura. Y fue construido sobre arena, no sobre mallín, sobre arena. Sí, Y está sí. construido y no se mueve. Sí, sí, perfecto. Y si se puede construir en arena, ¿por qué no se va a poder construir en Esquel, en mallín? Sí, sí, sí. Lo que falla no es la ingeniería. Falla la aplicación de la ingeniería. Entonces, hay muchas veces tener un título no significa tener los conocimientos, y ahí entra la cuestión de la baja de la calidad a lo largo de los últimos años en la educación. Hay cuestiones, yo me he encontrado muchas veces con colegas que le pregunto, ¿tuviste en cuenta tal cosa? No, me quedan mirando como extrañados. Cuando yo todavía estaba a punto de recibirme, entré a trabajar en una consultora que hacía estudios de suelo y hacía proyectos para el BID, proyectos viales. Y ahí fue cuando empezó un poco mi pasión con el tema de suelos. Cuando me toca venirme para Esquel, por una cuestión y una situación familiar, decidí comenzar a formar un laboratorio de suelos mío, digamos. Eso fue en el 2011. Me llevó 14 años formarlo, conseguir todos los elementos, todo a pulmón, sacando plata de más trabajos que yo hacía para poder hacerlo. Y voy haciendo investigaciones, comparando, colaborando con colegas en otras ciudades. Hoy por hoy en Esquel, respecto al tema de suelos, es muy poco lo que yo puedo compartir con colegas porque obviamente no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento. Y te estoy hablando que eso arrancó en el año 2004, que yo me recibí, que empecé a ver el tema de suelos. Es decir, que ya son muchos años que he pasado y se aprende mucho de los errores de los demás, de los errores propios, muchas veces siempre tratando de mejorar. Pero no debería existir que se construya y a los 5 años comiencen a aparecer defectos o vicios en la construcción. Si se construye bien, no debería existir. No, por supuesto, porque, a ver, tenemos ejemplos de construcciones de 100 años, incluso de 400 años, de 500 años. No hay que irse al mundo, no hay que ir al Coliseo Romano, hay que ir a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Buenos Aires, donde hay edificios que son prácticamente de la Revolución de Mayo, que están actualmente en pie. Acá en Esquel está pasando algo particular,
Yo veo pavimentos que no duran 5 años, cuando la vida útil de diseño tendría que ser de 30 a 50 años. Pero pues uno observa que, por ejemplo, se hormigona en pleno invierno, cuando toda la técnica indica que, salvo que se cuiden demasiado bien los límites de temperatura. Las condiciones, claro, los límites de temperatura, calentando el agregado, bajando la relación agua-cemento, incorporando aditivos, se podría eventualmente ante el caso de una emergencia. Pero si no, no. Pero si no, no. Entonces, si no se puede desafiar las cuestiones físicas. Y no, para nada, porque a la luz están los resultados. El camino, y te pongo un ejemplo muy práctico, el camino a la olla entre el puente de la Trochita y las vías del tren se hormigonó en más o menos 2015, septiembre de 2015. Es decir, hace 10 años. Sí. ¿En qué cabeza cabe que se gasten fondos? Vos a nivel particular no gastarías fondos para invertir en algo que a los 10 años prácticamente esté roto. Sí, no queda nada, está volado. No lo hace el particular, pero sí lo hace el Estado. Claro. Entonces, pero después cuando vos empezás a analizar el contexto político, venían las elecciones de 2015, entonces había que salir a inaugurar como sea, claro, a mostrar una especie de, y entre muchas comillas, gestión. Entonces, ese es uno de los principales enemigos de la obra pública. La política, junto con la moral, meten la cola en lo técnico. La política condicionando la parte técnica, poniendo condiciones entre la espada y la pared a después se quejan cuando Milei dice hay que frenar la obra pública. Si la obra pública es sinónimo de corrupción o de ventaja política, sí, o de soborno o de coima, bueno, yo ese tipo de obra pública no la quiero. No, para nada, yo tampoco. Yo quiero la obra pública ejecutada con empresas serias, con profesionales serios y que les sirva a todos. Y el que la hace mal, que las pague. Por supuesto, claro, por supuesto. Federico, muchas gracias. Por favor, Ricardo, te agradezco que me hayas dado la oportunidad para poder comentarte más de este tema. Seguir rumiando este tema que está instalado en la agenda, bueno, en la agenda nacional, porque los juicios que estamos viendo hoy por hoy a nivel nacional, los grandes escándalos de la corrupción en la obra pública, causa Cuadernos, causa Vialidad, etcétera, etcétera, tienen que ver con precisamente esto, ¿no? Sí. Obra pública, enriquecimiento. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor, Ricardo. Vamos a una pausa, volvemos enseguida, nada más. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue, equilibrio, armonía, bienestar. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia.
Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Gracias por haber venido. Bienvenida. Gracias a vos. Bienvenida por estar con nosotros en esta noche. Sentite libre. Primera vez que estás entre nosotros, porque la última vez que yo había dejado el programa vos eras chiquita. Sí, seguramente. 24 años. Sí. ¿Vos tenés ahora 30? 41. Ah, 41 tenés. Claro, eras chiquita. Sí. Y ahora concejal. Sí. Abogada y concejal. Sí, exacto. Y peronista. Sí, y mamá. Bueno, sí, esposa, mamá Sí, y sí, otras sí. cosas más. ¿Deporte haces? No. No, nada. Mi punto flaco. Claro. Pero militante, ¿no? Sí, eso sí. Claro. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? ¿Por dónde querés arrancar? Donde vos quieras. Bueno, vos viste que yo no tengo. No tenés. Contesto todo. Siempre al frente, vas siempre Sí, por la frente. sí. Y hoy viniste sola, sin tu asesora. Sí, hoy viene solo. Tu asesora estrella. Hace revuelos tu asesora Sí. estrella. Con ese celular hace revuelos. Sí, Siempre le digo que la quiero en mi equipo esa. Sí. Terrible. Y bueno, innovó la parte de comunicación, por lo menos en el Consejo Deliberante, que Claro. era algo que no se hacía. No sé, igual tampoco los otros concejales lo están haciendo, pero yo sí. Pero va a 1000 por hora. Yo Algunos- trato de comunicar mucho lo que hacemos, Claro. lo que está pasando. Pero con un celular, ¿viste? Sí. Es el dolor de cabeza de muchos. Porque Sí. la ven con el celular ese y... Le temen. Estamos hablando de la ASU, ¿no? Sí, de lazo. Sí, le temen. Bueno, decime una cosa, ¿cómo están las cosas en el gobierno municipal? Yo te invité para hablar de política, sos concejal, sos de la oposición en la ciudad de Esquel, de la oposición en la provincia y de la oposición a nivel nacional. Sí. Bueno, ¿es más cómodo estar en la oposición o es más fácil estar en la oposición? Y en realidad depende de cómo uno lo trabaje. Yo creo que todo el trabajo, sea oficialismo o oposición, no sé si pasaría porque sea incómodo o cómodo, sino por el compromiso que le pongamos a todo eso. Entonces para mí es lo mismo. Igualmente es la primera vez que ejerzo como concejal, así que del vamos me tocó ser oposición. Como en una función electiva es tu primer primero. cargo electivo. Exacto. Vos fuiste funcionaria, pero Fui funcionaria, pero sí. como cargo electivo es otra cosa, un cargo Sí. electivo, ¿no? Tiene más jerarquía, me parece, ¿no? Y por lo menos para mí tiene Te esto, eligió más el pueblo. compromiso y más responsabilidad. Y te eligió el todavía. pueblo. Y me Lo otro eligió. fue una designación Sí, política exacto, y demás. Exacto. Sí. ¿Vos sos peronista? Sí, soy ¿Te definís peronista? Sí. ¿Peronista de Perón o peronista de Cristina y Néstor? No, soy peronista y obviamente que a mí me contagió la política con los gobiernos de Néstor principalmente y luego de Cristina. La verdad es O sea que chiquita y soy- eso Sí. te dio ganas de militar. Yo fui a verlo a Néstor Kirchner cuando vino a Esquel. Yo era muy chica, era bastante chica, tenía 2010. 18 años tenía yo. Y él vino al Club San Martín Ah. y esa fue No, la primera antes vez de que lo eso. escuché. Mucho antes del Sí, 2010. antes de ser presidente, todo, No, mucho en la antes de ser campaña. presidente, claro. ¿Y ahí te contagió? ¿Ya Y eras ahí peronista ahí, no? No, lo empecé a conocer. Después me fui a estudiar a Córdoba. Ahí comencé a militar en los barrios, pero no desde ningún partido, sino con la facultad. Y empecé a conocer las problemáticas que tenía la gente. Y arrancaste para ese lado. Y arranqué para ese lado. Después cuando volví a Esquel, ya me convocaron desde el peronismo y ya mi estilo de vida y de pensamiento era peronista, Sí. aunque mi cuna no es partidaria ni nada de eso. ¿Tus así. padres no tenían No. militancia? No. Yo conozco a tus Política. padres. Y no, es cierto, tus padres yo no los conozco desde hace muchísimos años, no los veía militando. No, opinaban mucho de política, Sí. en casa se hablaba mucho de política, Pero no había ni fanatismo ni no. militancia. No. Ah, te decía, bueno, empezaste a militar ahí cerca del año 2010 en adelante y durante casi 20 años estuviste dentro de lo que era el oficialismo, con un peronismo en el gobierno. Ahora te toca estar en un peronismo, no digo en retirada, pero en la oposición, tanto a nivel local como a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Cómo ves desde la oposición el gobierno de Tacheta?
Sí, la verdad que lo veo con muchas deficiencias. Yo soy muy crítica del gobierno municipal porque lo veo a diario en las gestiones que se hacen, en todo lo que falta. La gente, la sociedad esquelense está con muchas demandas y necesidades que no se están escuchando y a las que no se les está dando respuesta. Entonces soy crítica en ese sentido. Y además siempre mi postura es crítica, pero también llevando una propuesta, una solución, un proyecto, otra idea que puede venir también a dar respuesta a esas demandas sociales que hoy existen. Por ejemplo, ¿qué cosas vos creés que el gobierno de Tacheta no está dando demandas y que tendría que darlas, ¿no? O esto me va a definir para qué creés vos que está un intendente. Sí. Hoy es que él está atravesando por varias situaciones. Si las tengo que enumerar, hay una cuestión de una necesidad de empleo. Sí, pero eso lo genera un intendente. ¿Pero eso lo genera un intendente? Sí. ¿O es la macro nacional? ¿Eso se lo podés atribuir a Milei o a Tacheta? Tiene mucho que ver, obviamente, el proyecto nacional de país y un proyecto local no puede tener éxito sin un proyecto nacional, económico, político y social. Entonces que lo demarque. Sacamos a Tacheta de pero yo te puedo dar una propuesta concreta, por ejemplo. Ahora presentó el intendente este proyecto de beneficios laborales para los empleados municipales, en los que el intendente va a pagar las cargas sociales de esos empleados municipales, pero para que vayan a trabajar al privado y no trabajen en el municipio. Esta idea en realidad nosotros la propusimos no para el empleado municipal, sino en el proyecto de primeras prácticas laborales para juventudes. Estas cargas sociales las podía pagar el municipio a privados para que contraten gente que no tuviera trabajo. En el caso de mi proyecto, sobre todo, estaba apuntado a las juventudes, o sea, a aquellos más chicos que no habían tenido nunca un trabajo formal y estable. ¿Pero que los contrate la municipalidad? No, el privado. Era el privado, pero que la municipalidad los ayude en el pago de las cargas sociales. Y ahí está una diferencia en la que yo te digo. El municipio va a pagar cargas sociales de los mismos empleados municipales o paga cargas sociales a Carao, por ejemplo. Entonces, ahí está esa crítica. Yo digo, ¿por qué le están pagando a empresas que tienen espalda por ahí para sostenerlo y por qué no apuntamos más a otros sectores que sí pueden generar trabajo y que sí necesitan, por ejemplo, de esa ayuda? Comerciantes, pymes, emprendimientos más chicos. ¿Otra falencia del gobierno municipal? Los servicios públicos. No hay una política clara de gestión de servicios públicos para los esquelenses. Hay hay vecinos que no están accediendo ni siquiera al agua potable, algo muy básico. En las comisiones recibimos muchas veces a esos vecinos y la verdad que como describen su forma de vida, es una forma de vida de 1810, sin luz, sin gas, sin agua. Yo creo que tenemos que llegar a esos vecinos con un proyecto más integral de suelo urbano. Esa es mi idea, donde los vecinos puedan también comprar, pagar su lote, generar, que el municipio ayude a generar esos servicios para mejorar la calidad de vida de esas personas que son esquelenses, y me parece que hay que hacer un programa, un plan para ir llegando a esos barrios. Eso no se está haciendo. Tenemos ahora ya prontamente el problema de la escasez de agua y la sequía. Sí. Estamos trabajando una ordenanza de emergencia hídrica. Bueno, ¿qué hizo el intendente estos 2 años para terminar de gestionar la toma de agua de la Buitrera? Eso es algo que se anunció muchas veces y está parado. No se está trabajando. Y esas son obras que sí son fundamentales para un Esquel, para que todos tengamos agua, que es un derecho humano básico. ¿Alguna otra? Bueno, debe tener una lista larga de críticas al gobierno. Sí, la verdad que sí, pero a mí no me interesa mucho... Bueno, sos oposición, es tu trabajo señalarlo. Yo te invité para eso, por supuesto, para felicitar al gobierno. Está el oficialismo, ¿no? Lo tuve a Tacheta hace 2 semanas, que él se felicita a sí mismo, está bien.
Sí, a veces cuando a mí me acusan de que genero esos debates, y bueno, pero a eso estás. siempre yo les respondo eso mismo. Para no decir nada y levantar la mano callado están los concejales del oficialismo. Claro. Mi rol es otro, sí. Y sí, soy muy crítica y quiero levantar la vara de la gestión municipal. Lo vengo diciendo ya desde el Consejo Deliberante, porque veo muchas falencias también ahí, pero también quiero levantar la vara del gobierno municipal y eso es un poco lo que yo vengo trabajando, con proyectos que den mayor respuesta, con un Estado municipal más eficiente también, que sé que a veces es incómodo plantearlo de ese modo, pero hay que hacerlo y son debates que hay que darlos también. Bien. ¿La provincia cómo la ves? La provincia también está en rojo. Leí ahora estos días la toma de la deuda que se volvió a hacer, o sea, me preocupa mucho la situación económica de la provincia y cómo vamos a salir adelante. La verdad, estoy muy al tanto de lo que va pasando en legislatura. La cordillera siempre estuvo como más relegado a ese tipo de información y a esa participación, ¿no? También soy también crítica de nuestros representantes en la legislatura. O un desinterés o una falta de información o una desinformación de lo que sucede en la real política chubutense. Sí, hay un poco de todo. Creo que hay un poco de todo. No nos llega mucho la información de lo que está pasando. Y la verdad la semana pasada, el jueves, fue una sesión en la legislatura donde el oficialismo ligó, le entraron, todas las trompadas le entraron. Lo de Red Chamber, el escándalo. La denuncia que hizo Red Chamber en California, en la Corte de California, hacia el ex ministro y ahora fiscal de Estado Andrés Meisner, sobre una eventual o posible intento de soborno, es grave. Poco se ha hablado del tema, ¿no? La verdad que ¿A qué se lo atribuís? Sí, y a que... ¿A qué se lo atribuís? A que hay mucha pauta también. ¿Mucha? Es pauta, también hay que decirlo. ¿Pauta qué hablas? Sí, a los ¿Pauta medios... publicitaria? Sí. Los medios de comunicación a veces no muestran todo lo que pasa en la legislatura. Que se hacen los boludos y miran para y en el Consejo Deliberante sí puedo dar fe de que suele pasar de que hay temas que se discuten y que los vecinos no los conocen, porque no se difunden, porque los medios de comunicación también juegan un rol que yo también critico muchas veces. ¿Que te quitan el micrófono? Y yo a veces digo, ¿por qué vemos la foto de Taceta todos los días con sus gacetillas de prensa en todos los medios, en todas las redes? Vos tenés mucha prensa, ¿eh? Ustedes hacen un buen trabajo de prensa. Porque tratamos de que nuestra voz salga. Sí, la verdad que sí, y tratamos. Cero pauta. Sí, cero pauta. Sí. Claro, o sea, el trabajo de ustedes es bueno. Pero, y yo creo que sí, que lo tratamos de hacer y tratamos de también de hacerlo en boca en boca. Volviendo al gobierno provincial, entonces, para está resumir, con bastantes problemas. No sé dónde va a ir a parar toda esta situación. ¿Sintió el resultado del 26 de octubre el gobierno de la provincia? Yo creo que sí, es que fue contundente, ¿eh? Fue un tercer puesto lejos, claro. Fue un mensaje muy contundente para el gobierno provincial, para el gobierno también local. Claro. Y si vamos al escenario nacional, ¿ustedes recibieron acuse de recibo del resultado del espaldarazo que recibió Milei? Yo creo que, no sé si es que fue más un empate, no sé si lo pondría en los mismos términos que vos lo ponés. ¿Un empate pero viste que después salieron los escrutinios definitivos me haces acordar a Kirchner cuando perdió en la provincia de Buenos Aires y dijo, perdimos por poquito. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esa frase? Igualmente nosotros hicimos, yo tengo que hacer esa lectura, obviamente, y tengo que salir a escuchar a la gente que en Esquel ¿Qué le pasó principalmente, a la gente que votó a Milei? Y para mí la gente está muy disconforme con su presente. Y entonces nosotros, me parece como principal partido político de la oposición, tenemos que ofrecerle también algo más. Me parece a mí que las campañas están pasando mucho por los candidatos, por los nombres, y nos estamos olvidando de los debates de fondo, que creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Yo insisto que para 2027 hay que trabajar un proyecto
no importa los nombres, no importa los candidatos, pues eso se buscará quién es el mejor o quién es la mejor, no importa. Pero tenemos que darle propuestas claras y concretas. Hay que escuchar, también todavía tenemos el tiempo para escuchar a los votantes de Milei, a ver qué nos quieren decir, claro. y no atacarlos ni nada, hay que respetar la voluntad popular. Imaginás dentro del espacio del amplio mundo, ¿no? Del enorme espacio del peronismo, algunas cabezas que estén pensando un peronismo post-kirchnerista o con una nueva mirada de la Argentina. No, yo no diría post-kirchnerismo. No. Sí me parece a mí que hay que rearmarse, eso seguramente. Tenemos que también unirnos con otras facciones, creo que eso también es necesario. Y a mí lo que me compete a mí es Esquel, ¿no? Pensar un proyecto para Esquel con puntos en común que tienen que estar claros desde un inicio y esto que te digo, con un proyecto que también se anime a plantear algunos debates que incomodan. Eso también lo digo, sí. ¿Cuáles son los que incomodan? Y me parece que esto que yo te decía del Estado eficiente, nosotros siempre hablamos de un Estado presente desde el peronismo que para mí tiene que estar, pero que no alcanza. Hay que hacer un Estado eficiente. Hay que hacer reformas, hay que volver a la cultura de lo público y hay que refundar lo público acompañado de eficiencia, porque si no también quedamos a medio camino. Silvana, gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una breve pausa y volvemos. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue. Equilibrio, armonía, bienestar. Bueno, doctor, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Bien, Ricardito, gracias por la invitación. No, por favor, mi amigo el doctor, así lo hemos apodado hace ya muchos años. ¿Cuántos años hace que nos vemos todos los lunes?
¿Sabés que yo no me acuerdo el primer? No, yo tampoco. Pero no sé, más de... ¿15? 15 años deben ser. Por lo menos, ¿no? Debe hacer 15 años. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo arrancó lo nuestro? Me escribiste un día, me mandaste un mensaje proponiéndome estar los lunes o un día en la radio. Yo en verdad venía escribiendo para el diario El Oeste. Me acuerdo. Escribía una columna. Sí, porque siempre me pareció que el médico le tenía que dejar a la sociedad de alguna forma algo. Entonces escribía una columna. Una persona, amiga, me dice, deberías hablar en la radio para llegar a más gente. Y le digo, bueno, qué sé yo, ¿en qué radio me sugerís? Y me dice, bueno, mirá, la que tiene más audiencia es la de Ricardo Bustos. Yo no sabía ni quién era. Claro. ¿No? Así que bueno, te contacté a vos no viste mucha atención, me dijiste, tiene que hablar con Gabriel Almendra. Claro, sí, yo no soy el dueño. Bueno, y fui a hablar con Gabriel, que me dijo, bueno, puede ser, pero hay que ver si la gente se prende, porque a veces los temas de salud no prenden. Bueno, no te puso mucha ficha. No me puso yo mucha le dije, ficha. sí, dale que va. Pero pasaron casi 2 meses de eso. ¿Y sabés qué pasó? En el medio me llamó otra radio. Sí. Me llamó otra radio y le dije, bueno, mirá, como hablé con ellos, déjame preguntarles si lo van a querer. Si no quieren, como yo me ofrecí, vengo. Y el otro celoso que es, dijo, no, me lo van a robar. Y me dijo, bueno, empezás el lunes y vemos cómo va. Claro. Y a partir de ahí... Nunca más. De eso deben ser como 15 años. Y calculo, ¿no? 13, 15. Bueno, pasaron 15 años. Te apodé mi amigo el doctor. Todo el mundo piensa, ahora somos amigos, pero todo el mundo dice, ¿en serio sos amigo de ese tipo? Te dicen, no, algunos te dicen, ¿en serio sos amigo de Augusto? Dice, bueno, te quedó el nombre. Mi amigo el doctor. 15 años, y se me ocurrió el otro día, pasaron 15 años y tenemos fotos juntos desde hace 15 años a esta parte, y hoy estamos mejor que hace 15 años. 15 años en los que subimos de peso, bajamos de peso, estuvimos enfermos, estuvimos más sanos. Y yo cada vez que te veo a vos, me pasa esto, yo cada vez que te veo a vos todos los lunes, espero con ansiedad llegar, porque cada vez que te veo y te escucho, siempre es la sensación de que voy a aprender algo un poquito más para estar mejor de salud, porque presto atención a lo que decís y siempre hay algo que me queda, ¿viste? Bueno, no me recibí de médico todavía, pero casi, porque he escuchado tantas cosas. Sí, vos sabés que a mí siempre me parece que escuchar a un médico es aburrido, pero en las reuniones me doy cuenta que a la gente le gusta. Y para mí fue un tema muy importante y el tema de la radio, porque yo tengo que hablar de temas muy complejos y hablarle a un público muy heterogéneo. Entonces, a mí me escucha un abogado y al mismo tiempo nos escucha una persona que no sabe leer ni escribir. Y vos le tenés que llegar a todo el abanico de gente que te está escuchando. Y te tienen que entender, porque ahí no estoy dando clase, ahí estoy tratando de llegar a la gente para que se interese en algo puntual. Así que la experiencia fue muy buena, yo aprendí un montón. Vos aprendiste, nosotros aprendemos y la gente aprende. Y yo digo, entre nosotros lo tiene que tener, cada tanto lo tiene que tener. Y hoy esta noche se me ocurrió invitarte para hablar de un tema del cual los dos podemos dar claras muestras y adherencia a un tema que nos toca de cerca, que es la obesidad. Primero, vos sos obeso. A mí el tema de obesidad me interesa fundamentalmente porque yo soy paciente y médico. Y se te ve genial, pero ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad ha cambiado, tiene un nuevo paradigma en su definición. Si hay algo que hoy no es obesidad, es decirle a un gordo, deja de comer, o lo tuyo se cura dejando de comer. En cuanto vos le decís eso, estás fracasado desde el aspecto del tratamiento. Sí, va al fracaso directo. Porque la obesidad hoy es otra cosa. La obesidad es una enfermedad que tiene un montón de causas juntas, que tiene un montón de perfiles metabólicos, y según cuál sea el de cada persona va a tener un tratamiento más exitoso que otro. Entonces, lo que tal vez te sirve a vos, tal vez no le sirve a otra persona que es obesa también. Y esto es muy importante para que no caigan en la trampa de que alguien que le anduvo bien algo va a hacer que a vos te caiga bien. Es importante que haya un diagnóstico de por qué esa persona es obesa. Y para que vos lo entiendas, primero tenemos que definir qué es obesidad. Lo primero que cambió es que la obesidad no es el peso. ¿No tiene nada que ver con el peso? No, salvo que el peso ya sea desmedido. Viste que antes usábamos el índice de masa corporal. Sí. Pero bueno, dicho de otra forma, Schwarzenegger tenía un índice de masa corporal alto y no era obeso. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal no tiene en cuenta solo la grasa, tiene en cuenta el peso de la persona. Y el músculo pesa, el hueso pesa. Y pesa más que la grasa. Y pesa más que la grasa. Entonces, es verdad, la mayoría de nuestros pacientes no son o no somos Schwarzenegger. Pero
desde el aspecto diagnóstico, hoy se enfoca en la grasa y no en el peso. Entonces hoy es obeso el que tiene un exceso de grasa, no en el peso. El peso se lo usa como una meta, como algo, porque bueno, por supuesto hay números, por ejemplo, si te pasás de 40 de índice de masa corporal, no hay forma que seas musculoso, estás pasado de peso, pero es más importante tener el diagnóstico por la grasa que vos tenés, por ejemplo, en las vísceras, en el abdomen. En el abdomen, en la Entonces, panza. entender que cuando empezás a comer de más, empieza a aparecer grasa subcutánea, abajo de la piel. Y cuando eso se llena, empieza a desbordar del subcutáneo y se va a los órganos, al intestino, al hígado, al corazón. Lo medimos indirectamente con el famoso hígado graso, pero ocurre en muchos órganos. Y cuando eso pasa y se mantiene esa grasa, empieza a activar todo un sistema proinflamatorio. Y el músculo, el hígado, el corazón, empiezan a estar inflamados de manera crónica. Y ese estatus inflamatorio crónico hace que la grasa sea crónicamente inflamada y vivimos en un estatus inflamatorio. Y eso finalmente hace que tus placas ateroscleróticas, porque te cuento, 95% de las personas después de los 40 años tienen enfermedad aterosclerótica. ¿Gordas o delgadas? O delgadas, todos, por el estilo de vida que llevamos acá. Todas, algunas se ven y algunas no se ven, pero si vamos todos a autopsia, todos tenemos. Ahora, ¿qué hace que se te rompa una placa de aterosclerosis versus no? El grado de inflamación que tenés. Por eso la mayoría de los infartos ocurren entre los 40 y los 60 años. Hoy tenés un montón de gente caminando por la calle que tiene 80, 85 y no está infartada. ¿Por qué? Porque su placa está estable, no están inflamados. Lo lograron pasar. El estatus de mayor inflamación es entre los 40 y 60 porque es el que más distrés tiene. La persona tiene más estrés cronificado mientras más activa todavía está. Y en ese pico de los 40 a los 60, en la vida laboral, en la vida misma, es el que más estrés vivimos. Vos sos cardiólogo, especialista en cardiología y además hiciste una especialidad en obesidad. Sí. Y están íntimamente vinculadas porque la obesidad es causa de patologías cardiovasculares. Sin duda, la obesidad es la principal causa de diabetes en el mundo, es la principal causa de dislipemias y es la principal causa de infarto de miocardio. Si bien estamos viendo cada vez más infarto en personas delgadas. Pero en el 2050 esperamos que ya más de la mitad, 60% de la población sea obesa. ¿En el mundo o en Argentina? En el mundo. Más sacando el Oriente, que tienen índices de masa corporal distintos a los nuestros. Los coreanos, los japoneses son distintos a nosotros. Pero del Occidente esperamos que sobrepeso, obesidad, más de la mitad de la población ya lo va a tener en el 2050. ¿Eso como consecuencia del estilo de vida? ¿Epigenético? Es del estilo de vida y de todo lo que nos rodea, porque tenemos que entender, y esperemos que esto vaya cambiando, que la gente tiene que empezar a diferenciar lo que es una grasa buena de una grasa mala. Se acabó lo que en los 80 hicimos daño, tanto los médicos como los nutricionistas dijeron las grasas son malas y fue el cuco. Y todas las grasas eran malas. Y todas las grasas eran malas. Entonces, claro, tenemos 3 macronutrientes, grasa, hidrato y proteína. Si no comes grasa, o comes más hidrato y proteína. La gente que hizo se mandó todo el hidrato de carbono junto. Y hoy tenemos una crisis por una ingesta de hidratos de carbono que es monumental. Y claro, los excesos que tenemos son muy dañinos. Pero bueno, entonces parece que el hidrato de carbono es malo. El hidrato de carbono refinado, el ultraprocesado, pero los hidratos de carbono buenos, los que vienen en los alimentos normales, son buenos y son necesarios. Claro. ¿Entendés? Los ultraprocesados no. Los ultraprocesados los podés aislar siempre, no son necesarios, no los necesitas nunca. Pero vos tenés ácidos grasos y tenés proteínas y tenés un montón de sustancias que no están sintetizadas por el cuerpo, las tenés que ingerir. Por eso es importante consumir por lo menos, mira, una cucharadita de aceite de oliva por día. Una. En la ensalada, no hace falta tirar el chorro ese que hacen los chefs. Una cucharadita te da los ácidos grasos esenciales, los que vos no podés sintetizar. Claro. Y esas son grasas buenas. Y esas son grasas buenas, la de la palta, la de las nueces. 5 nueces solas por día. Una almendra. Hacen una diferencia importante, no solamente en esto, sino en longevidad. ¿Qué falta de educación? Nos ha faltado educación financiera y educación alimenticia, ¿no? Nutricional, ¿no? Sí, y nos falta educación médica, porque fíjate que en la Facultad de Medicina obesidad no es una materia. Entonces, cuando a vos se te acerca una persona obesa, vos como médico deberías decir, a ver, ¿qué perfil tiene este paciente? ¿Es un perfil metabólico? ¿Es un paciente, el clásico, el más frecuente,
está gordito, tiene insulinoresistencia, tiene, bueno, las características que conocemos todos. Bueno, se trata de X manera. O no, es un perfil que se llama humoral, adaptativo. Tiene un problema que no está por culpa de él. Tiene un problema hipotalámico hipofisario que no le permite adaptarse correctamente entre la liberación de ciertas hormonas, incluida la tiroides. O tiene un problema neuroconductual, pero no es porque está loquito y nada más. Cuando vos empezás a analizar, tiene triptófano bajo. El triptófano es como un precursor de lo que se llama serotonina, que es algo muy importante porque son sustancias que hacen que vos tengas ganas de cuidarte, placer al recibir la comida. Entonces esa persona tiene menos triptófano porque el estrés crónico, otra vez mira, lo mismo, hace que vos necesites que haya más sustancias, que el triptófano se va para ahí, para formarlas, no quiero marear con nombre, entonces te baja la serotonina. Y ese tal vez se beneficia con otro tipo de tratamiento, por ejemplo el zinc, el selenio y la fluoxetina, versus otro paciente. O hay gente que en este trastorno neuroconductual se la ve procrastinando demasiado, o apático, o abandona rápidamente la dieta, y vos le decís, ves que no tenés arreglo. No, y los evaluás y tienen tirosina baja, que es precursor de dopamina, que es el que te define ese momento de placer al comer, porque es todo químico. Todo lo que nos pasa en la vida es química. Y al final tenés otra obesidad, que es una que se llama disbiosis de la microbiota. Hay gente que como tiene alterada la microbiota intestinal, esas bacterias buenas versus malas que tenemos en el intestino, tienen más obesidad porque tienen mala microbiota. ¿Consejo hacerse un perfil? Cada uno de los estudios no entran, la mayoría de ellos no entra dentro de la rutina normal. Te tenés que sentar como profesional y definir cómo lo vas a estudiar al paciente y a cada uno de los pacientes para llegar a un diagnóstico más eficaz. Salvo que sea claro y sea el paciente habitual, que es el que estamos hablando inflamatorio, en el que tiene en realidad una mala educación alimentaria, en donde necesita reestructurar algunos cambios de vida. Y después lo más importante de todo, tal vez si tengo que dejar un mensaje a la gente, es que si hay una actividad que no debemos nunca dejar de hacer es caminar. Si hay algo que se ha demostrado que es beneficioso para consumir grasa, es la caminata. Y la caminata, como ya lo hablamos una vez en la radio, se la ha tratado de evaluar cuántos pasos necesito caminar, porque además lo bueno que tiene la caminata es que se puede sumar durante el día. Entonces, no hace falta que hagas 10.000 pasos en el día, en la hora, sino podés empezar a sumar durante el día. El tema es que termine el día y vos hayas dicho, caminé. Y no estuve sentado todo el día. Por eso depende a quién le hablo. Si le estoy hablando a una persona que está en una oficina todo el día, atente. Si sos mozo y te la pasas caminando, seguramente no necesitas mucho más. Bueno, esa caminata se ha estipulado oficialmente que son 8.800 pasos los efectivos. Con 8.800 vos quemás grasa. Hay un mínimo en donde no perdés músculo, que son 2.700. O sea que yo debería recomendarte que hagas mínimo 2.700 pasos por día, mínimo. Y comas proteínas. Comas las proteínas necesarias, pero si querés perder grasa tenés que por lo menos caminar 8.500, 8.800 pasos por día. Y eso te va a asegurar consumo de grasa. Y fíjate que estoy diciendo caminar, no te dije andar, correr, hacer pesa ni nada. ¿Por qué? Porque caminar es zona 1 de entrenamiento físico. O sea, es mover tu frecuencia cardíaca al 50% de lo que tenés de tu máxima. Cualquiera lo puede hacer. Ahora, querés un poquito más, jugás en zona 2. Te pones a hacer un poquito más de actividad física y se acabó. Pero no debes hacer más que eso. Cuando vos haces entrenamientos más intensos, terminás consumiendo más calorías, terminás quemando más calorías, pero no consumiste más grasa. Esto está demostrado. Consumís glucógeno muscular. Y por lo tanto, glucógeno es glucosa del músculo, pero no quemé grasa. Usé las reservas del músculo, no de ahí abajo. No de la grasa. Por eso hay tanta gente que se pone las pilas a morir, se revienta en el gimnasio un mes y finalmente no bajó un gramo. Entonces, porque está mal enfocado. Entonces, vaya, chárlelo con el preparador físico, pero tenga en cuenta que tiene que quemar grasa, tiene que trabajar más en zona 2, que es la zona de 60-70% de su frecuencia cardíaca máxima. No debe trabajar más intenso que eso, salvo que hagas ejercicios de intensidad variable. Me quedaría charlando 1 hora contigo, pero tengo que cortar. Muchas gracias, Damián. Gracias.
Señoras, señores, estamos cerrando esta noche. En segundos nada más volvemos para hacer el cierre definitivo. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Random, Viñas del Nantifol. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayamos cumplido con esta nueva propuesta de Canal 4 de Entre Nosotros. Vamos a volver a reencontrarnos la próxima semana. Recuerden que estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche, con repetición los jueves en el mismo horario. Será hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.